Hemos hecho termorregulación, generación de la fiebre, que es respuesta de fase aguda, ¿no? No, perdón, hasta generación y respuesta de fase aguda nos falta. Ya, entonces, como veníamos diciendo, la fiebre es parte de un componente inflamatorio, ¿no? No es solo fiebre en forma aislada, generalmente viene acompañado de lo que se llama la respuesta de fase aguda. Entonces, una subida de la temperatura interna mediada por citocinas es solo uno de los muchos rasgos de la respuesta febril. Estas reacciones consisten en alteraciones del comportamiento fisiológicas, bioquímicas y nutricionales, ¿no? La tabla de la derecha podemos ver que cuáles son estas reacciones fisiológicas, ¿no? Cambios neuroendocrinos, la fiebre, somnolencia y anorexia, aumento de la hormona liberadora de corticotropina, o sea, el cortisol sérico aumenta porque es una situación de estrés, aumento de arginina vasopresina, descenso de la producción del factor de crecimiento insulínico tipo 1, del IGF-1, ¿no? Aumento de la secreción suprarrenal de catecolaminas, que tiene que ver también con la adrenalina, noradrenalina, cambios hematopoyéticos, anemia de enfermedad crónica, leucocitosis, trombocitosis, ¿no? Esto es importante conocerlo porque son indicadores de infección o de un proceso inflamatorio, mejor dicho, cambios metabólicos, pérdida del músculo y balance de nitrógeno negativo, porque el organismo saca energía de los músculos para poder realizarlo, para poder sustentar el proceso inflamatorio, descenso de la gluconeogénesis, aumento de porosis, sobre todo si el cuadro es inflamatorio es crónico, ¿ya? Aumento de lipogénesis hepática, de lipólisis en tejido adiposo para obtener energía, descenso de la actividad lipasa de lipoproteína en músculo y tejido adiposo, la caquexia, los cambios hepáticos, aumento de la metalotioneína, óxido nítrico sintetasa inducible, hemoxigenasa, manganeso superóxido dismutasa, inhibidor tisular de la metaloproteinasa, descenso de la actividad de fosfoenolpirato carboxicinasa, cambios en elementos plasmáticos no proteínicos, ¿no? Bueno, básicamente son varios cambios. Los más importantes son a nivel hematopoyético, los cambios metabólicos, neuroendocrinos, ¿no? Los estímulos capaces de inducir una respuesta de fase aguda comprenden infecciones bacterianas y en menor grado pueden ser las infecciones víricas, los traumatismos. No se olviden, un paciente politraumatizado puede hacer reacciones de fase aguda, o sea, fiebre, malestar general, escalofríos, ¿ya? Tumores malignos, cuando se produce gran destrucción celular por parte de los tumores malignos, se puede producir eso, porque hay momentos en los cuales los tumores crecen tanto que grupos de células de esos tumores mueren y liberan mediadores inflamatorios. Las quemaduras, infarto de los tejidos, el infarto de miocardio puede producir leucocitosis, estados inflamatorios inducidos y mediados inmunológicamente, las enfermedades autoinmunes, ejercicio extremo e inclusive hasta el paro. También existen evidencias de que las depresiones intensas, la esquizofrenia y la tensión psicológica pueden producir una respuesta de fase aguda. Bueno, básicamente mediados por mecanismos neuroendocrinos, ¿no? ¿Cuáles son las proteínas de fase aguda? Las principales, las proteínas del sistema del complemento. Entonces, ustedes ya conocen, ¿no? C3, C4, C5, C9, todos ellos, el complejo de ataque de membrana, el factor B, inhibidor de C1, proteína de C4B, lectina de una mano, o sea, todos los componentes de complemento son las proteínas de fase aguda. Con respecto a la coagulación y sistema de fibrinolítico, fibrinógeno, plasminógeno, activador tisular plasminógeno, todas las proteínas se activan. Antiproteasas, inhibidor de la proteasa alfa-1, antiquimotrixina, etcétera. Proteínas de transporte, ceruloplasmina, que transporta cobre, autoglobina, hemopexina, etcétera. Participantes de las respuestas inflamatorias, la fosfolipasa A secretada, proteínas de una lipopolisacáridos, antagonistas del receptor de interleucina 1, factor estimulante de corona de granulocitos, también están aumentados. Otras proteínas, de las cuales la más importante es la proteína C reactiva y la ferritina, que son marcadores inflamatorios. Ya la proteína C reactiva es una sustancia que se produce en el hígado, ya no se olviden, se produce en el hígado y tiene que ver con la activación del sistema inmune y con la degradación de la pared celular de las bacterias. Ya, entonces se activa bastante cuando se producen esos fenómenos. Proteínas cuyas concentraciones plasmáticas disminuyen, hay disminución de albúmina, de transferrina, transtiretina, glucoproteína, alfa-fetoproteína, globulina de unidad tiroxina, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, el factor 12, proteínas de una retinol, ¿no? O sea, bueno, la idea no es que conozcan todos los componentes moleculares que ocurren,
pero por lo menos en forma general tienen que saber que el complemento se activa, es fase aguda. Casi todas las proteínas del sistema fibrinolítico se activan, de la coagulación y el sistema fibrinolítico se activan, porque la coagulación e inflamación van muy de la mano, no se olviden eso. Y dentro de las otras proteínas, la proteína C reactiva y la ferrina son importantes de conocer, ¿ya? Ahora vamos con lo que es fiebre de origen desconocido. No, es un concepto un poco ya bastante antiguo, ¿no? Pero que ha ido evolucionando un poco en el paso de los años, pero no tanto como quisiéramos, ¿no? Con llegar a una especificidad. La primera definición formal de fiebre de origen desconocido, que se aceptó de forma extensiva, fue propuesta por Petersdorf y Bison hace casi 5 décadas. Se catalogó como fiebre de origen desconocido a fiebre superior a 38,3 grados centígrados, que persiste sin diagnóstico durante al menos 3 semanas, a pesar de un ingreso hospitalario de al menos una semana con fines diagnósticos. ¿Ya? Entonces, fiebre de más de 38,3, que no tiene diagnóstico por 3 semanas y que ha estado, de esas 3 semanas, el paciente ha ingresado al hospital o al menos una semana con fines diagnósticos. Ya en el año 91, Durag y Street propusieron que una revisión de esa definición, ¿no? Que los casos de fiebre de origen desconocido se clasifican en la actualidad en 4 categorías diferentes. Fiebre de origen desconocido clásica, la primera que corresponde a la definición anterior, la fiebre de origen desconocido nosocomial o asociada a asistencia sanitaria, la fiebre de origen desconocido neutropénica en inmunodeprimidos y la fiebre de origen desconocido asociada al VIH. ¿No? Entonces aquí podemos ver las características de los 4 síndromes o 4 subtipos de fiebre de origen desconocido, ¿no? La primera columna, fiebre de origen desconocido clásica, ya sabemos, mayor a 38 grados, más de 3 semanas, más de 2 visitas o 3 días en el hospital, ¿no? Ahora, esa definición ha cambiado un poco, ¿por qué? Porque con el avance de las técnicas diagnósticas, muchas fiebres de origen desconocidos ya no se están de modo ambulatorio. Por eso es que aquí en la definición aparece o pues más de 3 semanas con más de 2 visitas o 3 días en el hospital, ¿no? Para fines diagnósticos, claro. Localización de los pacientes, comunidad clínica hospital, causas principales, puede ser cáncer, infecciones, enfermedades inflamatorias sin diagnosticar o hipertermia habitual. Siempre cuando van a ver fiebre de origen desconocido clásica hay que pensar en 3 cosas. Si es infeccioso, si es un tumor o si es inmunológico, ¿no? En esas 3 categorías que reside casi todos los diagnósticos. ¿Ya? La mayoría de ellos. Esas inmunizaciones, antecedentes familiares, alteraciones de los caretos. O sea, ve todos los aspectos de la historia clínica. Uno tiene que ser muy exhaustivo con la historia clínica. En la exploración física, ver o dolorosa, no está inflamado, abdomen, ganglios linfáticos, vaso, articulaciones, piel, uñas, que es un examen físico con, más a fondo, ¿no? Para los complementos de fiebre de origen desconocido, se maneja en función de los síndromes, pues, ¿no? Si la fiebre de origen desconocido se acompaña de adenopatías, anemia, entonces se tiene que manejar a descartología, que manifestarse como un síndrome de origen desconocido, VIH, a descartar brucelosis, por ese lado va, ¿no? Y así va cambiando. Tratamiento, observación gráfica de la temperatura, paciente, sobre todo en el paciente ambulatorio, ¿no? Puedes darse tratamiento farmacológico, sí se da a veces, ¿no? Pero primero hay que tener bien claro qué cosa no es, ¿no? Para evitar problemas. Puede ser de meses y el diagnóstico tiene mayor de 38,3, más de 3 días, no está presente o se está incubando al momento del ingreso, ¿no? Hospital de cuidados agudos, infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, puede ser complicaciones postoperatorias, es bastante frecuente, y fiebre inducida por fármaco, ¿ya? En la historia clínica, ver todas esas consideraciones, cirugías y procedimientos, también no olvidar eso,
A la exploración física, la presencia de heridas, drenajes, dispositivos, la mecánica puede tener, hacer sinusitis y uno pensar que puede tener otra cosa, ¿no? Examen de orina, ¿no? Hacer pruebas de imagen, cultivos bacterianos. El tratamiento depende de la situación. La enfermedad no dura tanto, puede ser semanas y el diagnóstico hacerlo en días. La fiebre de origen neutropénica por una inmunodeficiencia, igual es la definición, mayor de 38,3 grados, más de 3 días, con cultivos negativos después de 48 horas. Básicamente, en pacientes neutropénicos, la primera causa de fiebre de origen desconocido es las infecciones, ¿ya? Como dice acá, la mayoría se deben a infecciones, pero solo se han documentado las causas en 40 a 60%. Generalmente se da en estos casos tratamiento de antibiótico empírico. En neutropénico sí, por la gravedad del cuadro, ¿ya? En un neutropénico la fiebre puede ser indicativo de una infección. El neutropénico es inmunosuprimido, entonces no podemos esperar mucho tiempo a que salgan resultados de análisis de varias pruebas por el tema de que se pueden complicar rápidamente, ¿no? Por eso. En la historia clínica ve pues asociación con quimioterapia, los fármacos que recibe, alteraciones inmunosupresoras subyacentes, ¿no? Revisar bien pliegues cutáneos, vías intravenosas, pulmones, zona perianal, hacen abscesos perianales, es muy común en los pacientes neutropénicos. Ver las pruebas complementarias, radiografías, cultivos, protocolos de, aquí en manejos, protocolos de tratamiento antimicrobiano, lo que les venía diciendo, que siempre en todo neutropénico con fiebre se inicia tratamiento antimicrobiano. Duración de la enfermedad días y el diagnóstico se puede hacer en horas. Fiebre de origen desconocido relacionada con VIH, también la definición es la misma, mayor a 30, temperatura de 38,3 grados o mayor a ello, más de 3 semanas para pacientes ambulatorios, más de 3 días para pacientes ingresados, infección por VIH confirmada. Los pacientes pueden manejarse tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario, ¿no? Causas principales, VIH como infección principal, o sea, el mismo virus del VIH puede producir fiebre, ya, no olvidar esto. Micobacterias atípicas o típicas como tuberculosis, el citomegalovirus, linfoma, toxoplasmosis, quitococosis, síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, son varios diagnósticos que hay que tener en cuenta. Tener en cuenta la historia de fármacos, la exposición, factores de riesgo, viajes, contactos, fase de infección por VIH también es muy importante porque te ayuda a descartar cuáles son los principales agentes responsables y cuáles no son, es muy poco probable que lo sean. Hay que revisar bien la boca para ver úlceras orales, senos paranasales, piel, hay lesiones en piel que nos pueden indicar bacteremias o fungemias, ganglios linfáticos, ojos, hay que ver retinitis por citomegalovirus, hay también retinitis por toxoplasmosis, afectaciones por herpes, virus herpes, pulmones, zona perianal, ¿ya?